tan amigos del mundo es fácil. Estoy absolutamente claro que la crisis de Irán y de Medio Oriente es lo más importante que nos está ocurriendo hoy día. Sin embargo, es preciso explicar también algunas otras cosas que suceden, como por ejemplo lo que está sucediendo en Venezuela. En Venezuela hay un gobierno interino, encabezado por Delcy Rodríguez, y que opera bajo una completa tutela y una coacción militar de Estados Unidos. Lo que extraña en este proceso es que los mismos que antes de la operación militar para extraer a Maduro eran una tropa de fascinerosos, hoy día están en el gobierno. Y eso es lo que merece alguna explicación si es que se puede tener una. Convengamos que Estados Unidos está manejando esta situación como parte de un plan mayor, orientado fundamentalmente a estructurar un nuevo orden mundial basado en el poder, no en el multilateralismo. Y dentro de esa visión está además la situación de Cuba y sin duda la situación de Medio Oriente. Entonces, veamos cómo podemos entender lo que está ocurriendo en Venezuela, si es que se puede entender. Lo primero que hace Estados Unidos y específicamente el Departamento de Justicia es que, una vez Maduro en la cárcel, elimina de sus expedientes oficiales la existencia del Cartel de los Soles, como una organización criminal liderada por Maduro. Ahora, ¿qué ocurre con eso? Cambia el relato. Ahora es una organización menor, un sistema político clientelar, igual de corrupto, pero ya no está toda la cúpula chavista integrada dentro de esa estructura, comillas, terrorista. Por lo tanto, quienes entregaron información fueron premiados, como Delcy Rodríguez y su hermano Jorge. Antes eran parte de una organización terrorista y hoy día son quienes le dan continuidad institucional al gobierno de Venezuela. Eso tiene sentido solo si comprendemos el plan de Estados Unidos respecto a la necesaria estabilidad de América Latina y el apresamiento de Maduro generó una reacción en el libertinaje con que actuaba el Tren de Aragua y otras organizaciones delictuales. Por lo tanto, podríamos señalar que el pragmatismo de Estados Unidos para solucionar un problema puntual empezó a priorizar en este proceso. Dentro de ese mismo plan, hay un aspecto relevante que es la negación del petróleo venezolano a China y a Cuba. Y eso se está cumpliendo. Cuba cada día cae un poco más y China está solucionando su problema en otras plazas de venta. Hasta hoy día, Delcy Rodríguez ha cumplido con el control de los recursos y lo que se genera de esos recursos pasa a una carpeta especial, Venezuela se puede llamar probablemente, en el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, y se van entregando a Venezuela casi como un pago por estados de avance. Lo que necesita Delcy Rodríguez, Marco Rubio se lo entrega, el Departamento del Tesoro se lo entrega, pero absolutamente controlado. La crisis venezolana fue una crisis de gran magnitud, con muchas armas repartidas, con grupos violentos sostenidos por el chavismo. Y la extracción militar de Nicolás Maduro y Cilia Flores, que están enfrentando el proceso judicial en Estados Unidos, que es para el próximo año, generó sin duda un enorme quiebre estructural y probablemente de no haberse hecho lo que se hizo, es decir, dejar actuar el sistema constitucional venezolano, una sucesión institucional, hoy día Venezuela estaría en una grave guerra civil. El gobierno lo mantiene el chavismo y eso ha permitido la estabilización de la crisis. Y es eso mismo lo que probablemente no ha facilitado la llegada de Marina Corina Machado. Si observamos, con el terremoto reciente el país ha dado cuenta que no está preparado para una emergencia y probablemente tampoco esté preparado para llevar adelante elecciones. Entonces, lo que se ha resuelto desde Estados Unidos es un gobierno tutelado que conduzca la transición y posteriormente, con toda seguridad, después del juicio a Maduro, se puede empezar a pensar recién en elecciones. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Los que eran calificados penalmente de la misma manera en enero, hoy día administran Venezuela, porque el componente internacional priorizó un ordenamiento transicional controlado a través del flujo de recursos por sobre un vacío institucional que generaría un problema aún mucho mayor en Venezuela y en América Latina. Convengamos que no se ha olvidado que los que gobiernan eran socios de los que están presos, pero el terremoto hizo un gran daño, pero también hizo una parte política. El 1 de agosto se comienza un proceso de diálogo impulsado por el secretario de Estado Marco Rubio, buscando fundamentalmente una estabilización política gradual y con toda seguridad el diseño de futuras elecciones.
¿Cuánto demorará esa mesa? No se sabe. Pero al menos hay un esfuerzo de cambiar el gobierno desde lo institucional, es decir, que lo cambien los venezolanos, no que lo cambie Estados Unidos. Eso es muy importante y es muy interesante porque lo que hacía Estados Unidos antes, veamos Irak, es sacar a todos y poner a alguien. Y eso normalmente terminaba en un fracaso. Entonces probablemente aquí lo que están buscando es que no termine en un fracaso y siga un proceso institucional. Entonces, en este punto es donde empiezan los problemas políticos del chavismo y oposición, por ponerle un nombre. Porque esa mesa no tendría una legitimidad popular al no estar ni Edmundo González ni Marina Corina Machado, que son los que poseen esa representatividad popular luego de las elecciones. Entonces empiezan los mensajes. Por una parte, Marina Corina Machado señala que solo va a reconocer el resultado de las conversaciones si es que hay un cronograma claro para las elecciones. Y por otra parte, Marco Rubio apuesta a la estabilización y señala que Machado es fundamental en el cambio transicional. Ninguno de los dos se desecha. Los dos están hablando casi de lo mismo, pero solo casi de lo mismo. Ahora, si vemos, Delcy Rodríguez no está en esta ecuación, no está en el futuro. Y es difícil para Rubio materializar una jugada que deje afuera a Machado. ¿Por qué? Porque Machado tiene mucho respeto en Estados Unidos. Machado es la Premio Nobel de la Paz. Machado se la jugó por Venezuela. Por lo tanto, una jugada o un paso mal dado por Marco Rubio probablemente le cueste la próxima elección presidencial a Marco Rubio. Que con toda seguridad no, que muy probablemente puede ser el candidato de Trump. Entonces, hay una cosa ahí que está dando vuelta y que es peligrosa. Ahora, todos nos preguntamos por Diosdado Cabello, aquel incendiario lugarteniente de Chávez, poderoso ministro de Maduro, y este caballero vive en la desconfianza, vive en el temor que lo entreguen. Y en ese plano aparece un rumor de negociaciones para conseguir el asilo político. Y además de la amenaza, o con la amenaza probablemente, de convertirse en objetivo militar si es que se sale de la línea que impone Marco Rubio. Y objetivo militar, ya sabemos que Maduro era objetivo militar y salió rápidamente, por lo tanto Diosdado Cabello es más fácil sacarlo que a Maduro, en las condiciones actuales. Quizás veamos en un plazo mediano a Diosdado, este insolente y prepotente ministro de Maduro, abandonar Venezuela entre las sombras para refugiarse en un absoluto silencio, quizás en Rusia o quizás en Brasil. Y además va a tener que negociar con su enemigo facilidades para su familia, aminorando probablemente en su cabeza los riesgos de una persecución que ya son graves. Ahora, esta crisis tiene una paradoja increíble. La crisis la maneja Marco Rubio. Y Marco Rubio es el que denunció formalmente que Cabello orquestó un plan para asesinarlo en el año 2017. Entonces, este conflicto empieza a adquirir un carácter personal y judicial. Pero la justicia en Estados Unidos pone un límite. La ley en Estados Unidos señala que cualquier amnistía total o perdón judicial directo es políticamente inviable, lo que reduce el margen de maniobra únicamente a un asilo tolerado en un tercer país, que puede ser Rusia o puede ser Brasil. Probablemente las negociaciones más cercanas son con Brasil hoy día, a cambio de que Cabello desactive por completo la resistencia de los mandos militares leales a su estructura, a esa estructura de poder que tenía en el control de los barrios, en el control de las armas. Entonces, no solo tenemos un jaque mate, hay varios en distintos tableros dentro de Venezuela. Pero se tiene que resolver rápido, esto no puede ser eterno. El terremoto puso un intermedio, pero las negociaciones políticas siguen y Marco Rubio sigue tutelando el gobierno de Delcy Rodríguez. Como siempre, amigos, esta es solo una opinión para una buena conversación. Nos vemos en la próxima. Que estén muy bien.